Acompáñenme en un tiempo de oración para que sea el Señor el que nos esté hablando en este momento. Padre, nos acercamos a ti una vez más, conscientes de la necesidad de ti, puesto que estamos considerando temas relacionados a tu palabra. Y nuestra oración es que el Espíritu Santo sea el que nos hable en esta tarde una vez más. Que no sea yo, que seas tú, Señor, hablándonos, bendiciéndonos y ojalá dándonos el gozo de ver almas redimidas, salvadas por la sangre de Cristo. En tu presencia nos quedamos agradecidos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. No sé cómo se escucha. Hay como un sonido, un eco ahí. Vamos a reflexionar en esta media hora acerca del problema del pecado. El pecado es un gran problema, sobre todo viéndolo a la vista de Dios. Desafortunadamente, el ser humano no lo ve de esa manera, pero es el problema mayor que sufre la humanidad. Hoy están soplando vientos de doctrina que están generando confusión y problemas con los cristianos y en la iglesia. Y el tema relacionado con el pecado y sus consecuencias es uno de ellos. Y quisiera empezar viendo en el principio. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 1. Textos realmente para algunos de nosotros muy familiares, muy conocidos, pero que es bueno recordarlos. Génesis 1, 26 y 27. Y vamos a ver ahí cómo creó Dios al hombre. Y dice, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que Dios creó un ser espiritual. Porque en las Escrituras también se nos enseña claramente que Dios es espíritu. Y aquí nos está hablando de la creación de un ser espiritual a su imagen, a su semejanza. Y eso significa que Dios creó al hombre con una mente para conocerlo, con una voluntad para obedecerlo y con un corazón para amarlo. Esa es la imagen
impresa de Dios en ese ser, en esa criatura que Él creó. Y esto, hermanos, nos debe llevar a esta preciosa verdad de que el ser humano tiene la imagen de Dios impresa. El ser humano tiene la imagen de Dios impresa, sin excepciones. En el principio vemos a ese ser, a ese hombre, un ser santo, un ser sin pecado, un ser con la capacidad y la condición para tener relación con su Creador, con su Dios, y disfrutar de una comunión con Él. No había problema. No dice la palabra, no encontramos en las Escrituras cuánto tiempo duraron Adán y Eva en esa condición, disfrutando de esa comunión. Debió ser algo maravilloso, pero no sabemos cuánto tiempo. Luego avanzamos un poco y llegamos al capítulo 3, donde encontramos referencia a la caída del hombre. Dice versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí encontramos una desobediencia abierta de parte de Adán y Eva para con Dios. Y esto trajo consecuencias. Esa comunión preciosa que ellos disfrutaron por un tiempo se rompió, se cortó y se creó una separación de Dios. Y eso significa un estado de muerte espiritual. En el Nuevo Testamento, en Romanos 3:23, muy conocido este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Y también en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 13, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos decir que la imagen de Dios que está impresa en el hombre fue afectada, mas no eliminada, mas no aniquilada. Y es bueno que entendamos esto porque hoy hay mucha confusión en relación con este tema. Toda persona, sin importar su condición pecaminosa, mantiene la imagen de Dios. ¿Creen ustedes eso o no? Puede ser el delincuente más grande. En el pasado a veces se hacía referencia a un personaje acá en Colombia, muy conocido. ¿Recuerdan de quién era? No, no, fue un violador de niños. ¿Cómo? Garavito, Garavito. ¿Creen ustedes que Garavito, por haber cometido, creo que más de 100 asesinatos de niños, él no tenía la imagen de Dios en sí mismo? Sí la tenía, porque seguía siendo un ser espiritual, pero separado de Dios, muerto espiritualmente. Entonces, toda persona, sin importar su condición pecaminosa, mantiene la imagen de Dios, sigue siendo un ser espiritual. Escuchen bien, un ser consciente, no inconsciente, un ser consciente con capacidad para oír y con capacidad para decidir. ¿Lo creen o no? Tiene la capacidad de oír y decidir. Creer o no creer. Escoger lo bueno o escoger lo malo. Escoger la luz o escoger seguir en las tinieblas, según lo que vemos en Juan 3, en la charla del Señor con Nicodemo. Y eso explica, hermanos, por qué en el mundo se cree que hay cientos y creo que miles de religiones. ¿Por qué? Porque las personas tienen la capacidad de oír y decidir, creer o no creer, la verdad o la mentira. Pero es un ser espiritual consciente. Hermanos, el espíritu no se descompone. El espíritu no dejará de ser. A diferencia del cuerpo en la muerte física. Y es bueno que tengamos en cuenta que no se debe igualar o equiparar lo uno con lo otro. La muerte física es una cosa, la muerte espiritual es otra. Y ahí es donde empieza el problema y la confusión hoy en día, que comparan y dicen, bueno, como una persona cuando muere físicamente está inconsciente y se va a descomponer, va a volver al polvo, entonces así es espiritualmente. No, 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 no. Eso no lo enseña la Escritura. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, el ser humano es responsable delante de Dios. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Tenemos la capacidad de oír el Evangelio
de creerlo o rechazarlo. ¿Estamos claros en eso? Es bueno que tengamos en cuenta eso porque, repito, hoy en día han surgido unas interpretaciones todas desviadas, forzadas, y a veces uno ve que es un ataque contra la misma Escritura. Entonces, puesto que todos somos responsables delante de Dios, el tercer punto que vamos a ver es que Dios en su gran amor, en su misericordia, nos ofrece un problema, nos ofrece una solución, perdón, a ese gran problema que se llama pecado. El pecado tiene consecuencias presentes y el pecado tiene consecuencias eternas, que es lo que la mayoría de las personas no entienden y no creen. Pero la condición en que se encuentra la humanidad hoy en día es el resultado del pecado. Pero qué bueno que todo terminara aquí, que nos morimos y se acabó todo. No, la Biblia no enseña eso. Como tenemos un espíritu que sobrevive a la muerte física, un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de qué hicimos con nuestra vida aquí. ¿Qué hicimos cuando Dios muchas veces tocó la puerta de nuestro corazón llamándonos amorosamente a un reconocimiento del pecado, a un verdadero arrepentimiento, a una entrega personal al Señor Jesucristo, y la gente no lo hace, lo menosprecia y lo rechaza? Un día se va a dar cuenta de ello, y creo yo que la gran pregunta en el gran juicio será: ¿qué hiciste con Jesús llamado el Cristo? Allí no van a ser las malas obras, la montaña de pecado que uno acumuló durante toda su vida. Eso no es lo que va a condenar a la humanidad. Lo que va a condenar a la humanidad es cuál va a ser la actitud y cuál va a ser la decisión en relación con la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscarnos, a salvarnos y darnos la bendición de disfrutar vida eterna con Él. Solo en el Señor Jesucristo hay perdón y salvación. En ningún otro hay salvación, dicen Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en la persona del Señor Jesucristo. Y ahí encontramos dos versículos que yo creo que todos los sabemos de memoria, y creo no equivocarme. Vamos a decirlos, todos. Juan 3:16. Se me genera un signo de interrogación ahí porque como que hay algunos que no lo saben. Vamos a decirlo otra vez a voz en cuello, ¿sí? Porque de Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahorita el hermano Byron también hacía una aclaración en cuanto a la oración del Señor, que en su oración él estaba orando por los suyos. Pero aquí no solamente está haciendo referencia a los suyos, aquí está involucrando a toda la raza humana, a toda la humanidad. Aquí la palabra mundo está hablando de todos los seres humanos desde Adán hasta el día de hoy. ¿Creemos eso?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, está utilizando absolutos, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora los versículos que siguen ahí, los dos versículos, vamos a leerlos también en Juan capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, porque ha oído, ha tenido la capacidad de oír, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, la capacidad de rechazar, de despreciar, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tiene la capacidad de creer. Está muerto espiritualmente, pero tiene la capacidad de creer en el Señor. El otro texto es Romanos 5:8. ¿Lo sabemos? Vamos a decirlo también. Mas Dios no lo vayan a colocar todavía ya porque entonces no tiene sentido, ¿no? Otra vez. Mas Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para cuántos. Y todos es todos. Es un absoluto. ¿Saben por qué? En el mensaje de Pedro en Cornelio, Dios le mostró y fue muy difícil para él entender que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6. Y ahí vemos la exhortación del apóstol Pablo, no solamente a Timoteo, sino a nosotros también. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿cuántos? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esta es una preciosa verdad que tenemos que atesorarla, tenerla muy clara hoy en día, porque hoy en día, tristemente, tenemos que decir que de pronto se está predicando otro evangelio. Sin darse en cuenta, ha surgido otro evangelio. No, el evangelio de Jesucristo es un evangelio que ofrece perdón de pecados, salvación a todos los hombres, y entre esos estamos incluidos tú y yo. Gracias a Dios por ello. Es un perdón y una salvación ofrecida
a toda persona. Mateo 11:28 es una porción de la Escritura que tiene un valor muy importante para mí, porque esa fue la porción que el Señor utilizó para mi conversión. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estén cargados, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Juan capítulo 7:37. En el último y gran día de la fiesta, el Señor alzó la voz e hizo la invitación, si alguno. Jamás podemos ver ahí que el Señor dijera, bueno, ustedes sí y ustedes no. No. Si alguno tiene sed, reconoce que tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le daré agua que salte para vida eterna. Luego vemos que el Señor encargó la gran comisión a la iglesia de predicar su evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice? Y predicad el evangelio, y toda es toda, a toda criatura. Es que la obra de Cristo no está limitada a un grupo en particular. Cristo murió por todos. Murió por ti, murió por mí. Y Mateo 28 comisiona a sus discípulos y les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y una última porción ya para ir terminando, porque el reloj está por terminar. Romanos capítulo 10. Versículos 12 al 17. Romanos 10, 12 al 17. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Todos escucharon, oyeron, pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo doy gracias al Señor porque un gran número de los que estamos acá hemos oído un día y hemos creído y hoy disfrutamos de perdón, de salvación y de vida eterna. Amén.
¿Me permiten unos minuticos más? No me corten así como otro cuarto de hora, sí, por favor. No, unos minuticos nomás. Pero seguramente nos acompañan en esta tarde, nos honran con su presencia, algunos familiares, amigos, que están aquí y todavía no han tenido la oportunidad o la han tenido, pero no han decidido acertadamente y no han tenido un verdadero arrepentimiento, no han tenido una entrega personal al Señor Jesucristo. Y sea este el momento para hacerles el solemne llamado, no mío, el llamado de Dios, llamado del Señor, en su amor, en su misericordia, porque Dios te ama. Dios quiere que le conozcas verdaderamente. Dios quiere que tu vida cambie para bien. Seguramente has venido en esta tarde a esta reunión o a estas reuniones cansados, cargados, como decimos nosotros, llevando del bulto, llevando del arrume, y estás cansado y quieres ser liberado. La buena noticia es que el Señor está aquí para darle esa liberación, ese descanso. Es posible que tú tengas sed. Tal vez inconscientemente no lo has visto así, pero el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y la invitación es para que vengas al Señor. Ninguna iglesia salva, ninguna religión salva. El único que puede perdonar, que puede salvar y que puede dar vida eterna es el Señor Jesucristo. Pero se hace necesario que tomemos esa decisión de corazón, de una vez por todas. Y qué lindo que este sea el momento, sea la oportunidad, y después puedas dar el testimonio y puedas decir, el día 17 de agosto, allá en la conferencia de Pereira, el Señor habló a mi corazón de una manera tan contundente y tan clara que ese día entendí que era pecador, que era pecadora, que necesitaba perdón, que necesitaba salvación y tomé la decisión más importante de mi vida y lo recibí como mi único y todo suficiente Salvador. Ojalá que así sea. Y si lo haces, qué bueno que no lo comentes. Sería de mucho gozo para nosotros. Y los hermanos acá estarán muy dispuestos también a ayudarles en su vida, en su nueva vida en Cristo. Padre, queremos en este momento darte las gracias por esta nueva oportunidad que nos has concedido para compartir este mensaje del Evangelio glorioso tuyo, de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a solucionar el problema mayor de la humanidad que se llama pecado. Problema que no solamente nos afecta aquí, sino que tiene consecuencias eternas. Y por eso el Señor Jesucristo vino con ese propósito de morir por nuestros pecados. Oramos para que el Espíritu Santo sea hablando a las personas que nos acompañan en esta tarde, que todavía no disfrutan de esa bendición, de ese perdón, de esa salvación, para que hoy sea el día, esta sea la tarde en que ellos puedan empezar a disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Es nuestra oración en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.